Para mí es un placer y un honor el haber respondido a esta invitación que el Departamento de Cirugía de la jefe Vera eh, me hizo y me extendió para participar en esta conferencia. Trayendo a colación un poco de dónde venimos nosotros, el quehacer de la enfermera, la esencia y la naturaleza de la enfermera siempre está relacionada con la observación, cómo observamos el paciente, cómo reflexionamos con las necesidades del paciente, la destreza y la práctica que adquirimos a través del tiempo, a través de hacer el trabajo interdisciplinario con nuestro paciente, con el grupo quirúrgico al cual nos estamos abocando. La formación y la experiencia no se pueden echar a un lado, la experiencia sobre todo en el transcurso de este tiempo que yo llevo trabajando con el paciente quirúrgico es muy importante porque de la experiencia se adquieren y se corrigen bastantes errores y se adquiere mayor habilidad y mayor destreza para solventar las necesidades de nuestro paciente. El doctor Patiño para mí fue mi mentor, mi profesor, por eso me siento supremamente honrada en esta invitación. El doctor Patiño siempre tuvo un reto y él amaba las enfermeras y más a las enfermeras quirúrgicas y nos ayudó a asumir este reto en compañía de él, tanto en los servicios quirúrgicos como en el quirófano. Les cuento un poquito de mi trayectoria. Yo empecé como enfermera en hospitalización tercer piso, donde trabajábamos con los pacientes de especialización de neurocirugía, urología y ortopedia. Después pasé a ser coordinadora de salas de cirugía por un tiempo. Ahí me entrené en la parte de trasplante, en la parte del bypass de trasplante, en cirugía cardiovascular y regresé después al área ambulatoria. Después me uní al grupo de neoplasias del peritoneo y hace 15 años estoy participando en este centro de cuidado clínico, con todos mis principios quirúrgicos y con toda la habilidad y la destreza que he desarrollado a través de este tiempo. Se habla de una cirugía o procedimiento de alta complejidad. ¿Cuáles son las condiciones para que se haga cirugía de alta complejidad? Tenemos que tener en cuenta muy claro que no solamente la tecnología es la que nos hace que sea de alta complejidad. Tenemos que estar en una institución donde desde la pequeña cirugía hasta la cirugía más compleja que nosotros podamos tener, como son los trasplantes, procedimientos de citorreducción más quimioterapia hipertérmica, cirugías de cambios de válvulas, cirugías bastante invasivas. La infraestructura de una institución debe darnos todas las posibilidades de tener, de solventar una cirugía de alta complejidad. Por eso estamos categorizados nosotros como una institución de alta complejidad. Siempre debemos conocer el estado clínico del paciente y la condición clínica del paciente para la cual nosotros debemos identificar inicialmente al paciente. Ojalá anteriormente hacíamos nosotros una visita prequirúrgica de enfermería, conocíamos al paciente desde el ámbito hospitalario, se hospitalizaba un día o 2 días antes de su procedimiento quirúrgico y le hacíamos desde salas de cirugía, las niñas se desplazaban, las enfermeras se desplazaban con el anestesiólogo y con la enfermera instrumentadora, porque en ese tiempo eran enfermeras instrumentadoras, se desplazaban y se hacían una presentación al paciente del procedimiento al que se iba a someter, disminuían bastante el estrés de este paciente, la ansiedad, hacían partícipes a la familia o al cuidador en el tratamiento que se le daba al paciente en salas de cirugía. El ingreso del paciente es mucho más confortable cuando ya conoce su equipo quirúrgico. Y otra parte que nos da para que sea un procedimiento de alta complejidad es que la especialización y la subespecialización de nuestros cirujanos hacen que cada uno se dedique a tener los mejores resultados en sus procedimientos quirúrgicos. Contamos con insumos médico-quirúrgicos
Cuando no hay insumos médico-quirúrgicos, tratamos de solventar de una u otra forma la adquisición de estos elementos que se necesitan para el procedimiento quirúrgico, y lo más importante es el apoyo del grupo interdisciplinario con el cual nosotros trabajamos. ¿Cuáles son las condiciones clínicas que requieren que sea una cirugía de alta complejidad? Todas las condiciones clínicas. Puede ser una cirugía general, desde una hernia hasta una cirugía de trasplante de doble órgano. Son bastante complejas. Las cirugías cardiovasculares, desde las cirugías mínimamente invasiva cardiovascular, la neurocirugía, la resección de tumores, resección de malformaciones arteriovenosas, las musculoesqueléticas, desde la desarticulación de una de las extremidades hasta la colocación o el reemplazo articulares de cadera, hombro, codo. Ahorita pues con el advenimiento de todas los reemplazos articulares o las artroplastias, pues se convierten en cirugías de alta complejidad. Y lo más importante es que debemos conocer las condiciones clínicas de nuestros pacientes. Hoy, con el crecimiento de la expectativa de vida, ya estamos operando pacientes de mayor edad, pues tienen mayores comorbilidades, mayor complicaciones o patologías que pueden llegar a complicar el resultado del procedimiento quirúrgico. Toda la parte de cirugías de sistema respiratorio, otorrinolaringología, una simple fibrobroncoscopia puede convertirse en un procedimiento de alta complejidad con el cual nosotros tenemos que solventar inmediatamente las condiciones que se nos puedan presentar en el paciente. La cirugía de trasplantes puede ser desde una cirugía de un trasplante renal, un trasplante de médula, un trasplante de corazón, pulmón, hepático, pues obviamente son cirugías de alta complejidad que requiere el concurso de un grupo interdisciplinario. Cirugía gastrointestinal puede ser desde una dilatación exofágica, una gastrectomía, un bypass gástrico, para cirugías de obesidad, toda la parte que hoy nos compete, la cirugía oncológica, que va desde la cirugía oncológica, ginecológica, urológica, la misma cirugía de sistema musculoesquelético, que se puede convertir en una cirugía de alta complejidad cuando hay que hacer una desarticulación, cirugías grandes como son los comandos, que requieren bastante experticia y bastante concurso de una o dos o tres especialidades. En el proceso de atención de enfermería en los procedimientos quirúrgicos siempre debemos tener en cuenta, y eso es un círculo que lo debemos cerrar, y ya nuestras compañeras nos han dicho hasta qué momento ellos pueden trabajar con el paciente hasta llegar a llevar al paciente a la recuperación de su estado posanestésico, hasta el control que se le hace al paciente en el ámbito ambulatorio. Entonces, lo más importante y lo que nuestra Florence Nightingale nos enfatizó es el cuidado. El cuidado de enfermería está dado 24/7 durante todo el tiempo que nuestros pacientes estén hospitalizados, y aún nosotros hacemos un seguimiento que eso le hace énfasis en el que el paciente es importante para nosotros, y eso es lo que nos refieren nuestros pacientes, el seguimiento que nosotros les hacemos, porque para nosotros ellos son importantes. Hacemos un control de los signos y síntomas que el paciente pueda tener en el posoperatorio inmediato, en su área de hospitalización, control de signos vitales, monitoreo de laboratorios, monitoreo de imágenes diagnósticas, evaluamos las condiciones en las que el paciente se encuentra, todo con los sistemas de seguridad que nosotros proveemos aquí en el hospital, teniendo en cuenta las metas de seguridad, y obviamente durante todo este proceso educando al paciente, al cuidador, y transfiriendo los conocimientos al personal asistencial que está cuidando a nuestros pacientes. Hablaba nuestra compañera que el iniciar un procedimiento quirúrgico lo semejamos al iniciar un vuelo. El doctor Patiño siempre nos hacía énfasis:
Siempre cuando vamos a iniciar un vuelo, los pilotos se encargan de hacer el checklist, las listas de chequeo puntualmente para que no les vaya a fallar nada. Eso es lo que nosotros tenemos que realizar antes de cualquier procedimiento quirúrgico y más si nuestro paciente está hospitalizado, va más encaminado estas recomendaciones al paciente que está en servicios de hospitalización para ser llevados al área quirúrgica. Para que el paciente tenga un buen despegue, obviamente tenemos que tener todo preparado, todo listo y que el despegue sea satisfactorio y los resultados, obviamente que viajemos hacia el espacio exterior y podamos obtener los mejores resultados para el paciente y para el grupo y obviamente tener un Net Promoter Score de nuestros pacientes que se salgan completamente satisfechos. ¿Qué determinamos? ¿Cuál es el objetivo importante para tener una preparación prequirúrgica del paciente y para saber en qué condiciones nosotros vamos a llevar al paciente y para obtener los mejores resultados? Entonces, siempre determinar la situación clínica del paciente, conocer a nuestro paciente en forma, en tiempo anterior, detectar dificultades o problemas que el paciente pueda tener, que lo puedan llevar a tener peligro de vida. Con las comorbilidades podemos saber si es un paciente diabético, hipertenso, si tiene una anticoagulación, qué otras comorbilidades, pacientes ansiosos, pacientes con estados depresivos. Debe conocer el anestesiólogo, el grupo quirúrgico que está dentro de quirófanos, conocer cuáles son las condiciones en que el paciente entra y a las cuales se va a enfrentar para mejorarle el proceso de inducción en la anestesia y durante el acto quirúrgico el paciente no vaya a tener complicaciones. Proporcionar al paciente las condiciones adecuadas para que el tipo de cirugía sea lo más prontamente posible su recuperación, mejorando la operatividad, no ponerle tanta trabas al paciente, sino ser muy claros en la educación y en los procesos que el paciente pueda seguir adelante. Facilitar y reforzar la relación paciente-familia, cuidadores con el grupo de enfermería, con el grupo quirúrgico, con el grupo médico y todo el personal asistencial. Y lo más importante es minimizar la ansiedad prequirúrgica o el temor que el paciente pueda tener para ser llevado a salas de cirugía, que él conozca el equipo quirúrgico en el momento que ingresa a la sala de cirugía. Evitar mucho la variabilidad asistencial, el paciente se va a sentir muy cómodo y desarrolla mayor empatía con una o dos personas del grupo quirúrgico. Y de esta forma planear los cuidados que el paciente pueda tener, cuáles son los cuidados más significativos que nosotros le podemos albergar a nuestro paciente. ¿Qué es importante en enfermería? Conocer al paciente, la historia clínica y el procedimiento a realizarle al paciente si se encuentra hospitalizado. Es importante conocer a qué paciente nos estamos enfrentando, cuáles son sus condiciones clínicas, cómo vamos a mitigar los riesgos de este paciente, conocer los antecedentes patológicos, transfusionales, toxicológicos, farmacológicos, para que de esta forma, por medio de una comunicación SBAR, se le cuente al grupo quirúrgico y en especial a su médico quirúrgico. A veces el paciente desarrolla más empatía con una enfermera o con alguien asistencial y le puede contar más cosas que se le puede estar pasando al médico tratante. Y siempre clasificar el riesgo y sobre todo minimizar las complicaciones. ¿Cómo clasificamos el riesgo? Con la aplicación de las diferentes escalas que tenemos. En esto yo diseñé más o menos una ruta quirúrgica que el paciente de alta complejidad debe tener en cuenta para cualquier procedimiento. Esta ruta quirúrgica va desde la valoración inicial del paciente por el personal de enfermería, una valoración integral cefalocaudal, de interrogación, de entrevista, tener en cuenta mucho, porque de esa información podemos tener muchas información con el paciente, de lo que le aqueja al paciente, cuáles son sus condiciones de salud en el momento para ser llevados al procedimiento.
Conocer las medidas antropométricas, el peso, la talla, de ahí podemos saber el índice de masa corporal del paciente, la superficie corporal para calcular los medicamentos, el índice corporal del paciente, de masa corporal del paciente, nos da la condición nutricional que el paciente tenga, si es un paciente que está con obesidad, si es un paciente que tiene riesgo de desnutrición o es un paciente desnutrido, pues se da una alerta para que se tomen las medidas correctivas prequirúrgicas o posquirúrgicas de acuerdo al procedimiento que el paciente va a ser llevado. Conocer los antecedentes patológicos y farmacológicos del paciente, cuáles son los medicamentos que el paciente hace, se le debe hacer una consignación de medicamentos por parte del químico farmacéutico que están en los servicios de hospitalización, si el paciente tiene mucha patología y si es necesaria una valoración por su internista o por un médico internista o cardiólogo, dar el aviso. Nosotros somos las personas que damos el aviso y que podemos mejorar las condiciones y los resultados en nuestro paciente y sobre todo el resultado quirúrgico del paciente. Con la escala de Braden conocemos el estado de la piel del paciente, si es un paciente con una piel íntegra o tiene lesiones o es un paciente con riesgo de presentar lesiones durante el acto quirúrgico, se deben tomar las medidas correctivas para este procedimiento, como la colocación de geles en prominencias óseas, si es necesario colocar cobijas térmicas. Es importante que nosotros tengamos todo a la mano para que el paciente tenga comodidad y se disminuya el riesgo. La escala del riesgo de caídas es una escala de Downton modificada de acuerdo a las condiciones que nuestros pacientes y a las características que tenemos de nuestros pacientes. En algunas especialidades se toman cultivos de fosas nasales, de área inguinal o área rectal para mirar cuál es la flora que el paciente pueda tener y de ahí tomar las medidas correctivas si hay necesidad de iniciar algún tipo de tratamiento, algún tipo de antibiótico o antimicótico de acuerdo a los resultados de los cultivos que el paciente traiga. Conocer el grupo sanguíneo del paciente, reservar los hemoderivados necesarios y para el procedimiento quirúrgico y siempre confirmar la disponibilidad del hemocomponente. Podemos llevarnos la sorpresa que el paciente tenga anticuerpos positivos y la reserva de sangre, y si no hemos confirmado la reserva de sangre con anterioridad y un paciente con anticuerpos positivos, pues la disponibilidad del hemocomponente va a ser un poquito más demorada y puede llegar a cancelarnos el procedimiento quirúrgico. Interpretar los paraclínicos, saber un cuadro hemático en cuánto tenemos las plaquetas, cuánto es el INR, cómo están las pruebas de coagulación del paciente, cómo están los leucocitos, con qué hemoglobina y hematocrito contamos. Ya conociendo esto, cómo está su función renal, conociendo, nosotros damos el campanazo de las condiciones clínicas que el paciente pueda tener para que su médico tratante vaya seguro al procedimiento y pueda minimizar los riesgos y obtenga un mejor resultado de su procedimiento quirúrgico. Tratamos de prevenir los eventos tromboembólicos y eventos respiratorios como atelectasias, educando al paciente desde que ingresa al hospital con ejercicios respiratorios, con el concurso de nuestras terapeutas respiratorias. Si es necesario, les colocamos las medias antiembólicas y bombas de compresión desde que el paciente se hospitaliza y insistirle mucho al paciente los cuidados posoperatorios en la actividad física, en una movilización temprana, y qué actividades físicas él hace y de acuerdo a qué tolerancia él hace esas actividades. Obviamente no lo vamos a poner a hacer actividades fuertes si conocemos todas las condiciones que rodean al paciente. Verificamos las firmas en los consentimientos informados desde el procedimiento quirúrgico que se le va a hacer al paciente debe estar debidamente diligenciado con todos los riesgos que pueda tener el procedimiento de anestesia, consentimientos de anestesia, con todos los riesgos, son riesgos individualizados y si es un paciente que va a ser transfundido o que va a requerir transfusión,
Ese consentimiento en nuestra institución tiene una validez de 30 días durante la hospitalización, pero debemos siempre verificar que esté diligenciado por el paciente. En caso de que el paciente pueda ser, no tenga las condiciones para firmarlo, debe haber un testigo, el médico tratante y los médicos que van a concursar durante el procedimiento quirúrgico. Todos deben firmar el consentimiento informado, se debe firmar con la fecha y la hora en el que el consentimiento es firmado. Se deben mitigar todos los riesgos del paciente. Debemos mandar a nuestro paciente con la bata correctamente colocada, si es con apertura para atrás, si es con apertura para adelante, protegiendo siempre la exposición al paciente. No debemos exponer a nuestros pacientes, colocarle las cobijas necesarias o las sábanas necesarias, entregar al paciente al grupo quirúrgico. Anteriormente nosotros teníamos una lista de chequeo que se le entregaba al paciente si se enviaba de enfermera a enfermera, si se enviaba sin prótesis, sin joyas, sin las uñas pintadas, sin esmalte, sin ropa interior. Hay pacientes que pueden llegar con prótesis dental o prótesis oculares o audífonos. Entonces es importante conocer las condiciones clínicas del paciente y hacíamos antes un traslado de acompañamiento al paciente. Hoy se envía con el servicio de apoyo asistencial a salas de cirugía y siempre tratamos de que ese paciente vaya en compañía de la familia para que pues eso le disminuye bastante el estrés y se va a sentir mucho más cómodo el paciente. Es verificando las necesidades que nuestros pacientes puedan tener. Con todas estas recomendaciones, que si nosotros hacemos una evaluación precoz a nuestros pacientes antes de la hospitalización, obviamente vamos a minimizar todos los riesgos, vamos a evitar complicaciones respiratorias como atelectasias, neumonías, la misma broncoaspiración por no movilización de secreciones. Vamos a insistirle en una movilización y deambulación temprana después del procedimiento. Esto va a favorecer que no vaya a presentar trombos o eventos tromboembólicos. Insistirle mucho en ejercicios respiratorios con el incentivo respiratorio y con la ayuda de nuestras terapeutas respiratorias y nuestras terapeutas físicas. Instaurar inmediatamente, lo más pronto posible, una vía de nutrición, vía entérica, para mirar la funcionalidad y para mantener una función nutricional adecuada. Controlamos hemodinámicamente a nuestros pacientes con un control de líquidos estricto y un control de electrolitos también, y control de cuadro hemático de acuerdo a las condiciones a las condiciones clínicas del paciente y a las condiciones del procedimiento quirúrgico. Y tratar de disminuir al máximo los costos y el aprovechamiento de los recursos de nuestros pacientes. O sea, no porque son pacientes privados o que son pacientes hospitalizados y que nuestro asegurador les paga todo, debemos despilfarrar los recursos, no, sino es hacer un aprovechamiento adecuado de los recursos, no 50 pares de guantes para movilizar un paciente. Podemos movilizar a nuestro paciente con un contacto físico directo, pero higienizándonos las manos. Prevenir lesiones de piel e infecciones del sitio operatorio si nosotros hemos educado adecuadamente a nuestro paciente, si le hemos tenido, si hemos valorado la piel, vamos a disminuir las infecciones del sitio operatorio. En las cirugías grandes, el protocolo de administración de antibiótico va de acuerdo a la CDC, de acuerdo a la parte que vamos a intervenir. Se van a utilizar antibióticos de amplio espectro, antibióticos tipo cefalotina de segunda generación. Entonces se colocan estos antibióticos en el acto cuando están haciendo la inducción anestésica. Para nuestro centro siempre tenemos un tiempo límite, que son 60 minutos antes de hacer la incisión, se debe haber colocado el antibiótico. Y lo más importante, educar al paciente, familia y cuidador en competencias de autocuidado para que el paciente, cuando salga del servicio de hospitalización, pueda cuidarse él mismo,
ayudarse en las actividades de la vida diaria, como es el baño, la higiene, la deambulación, la ingesta de los nutrientes. Y para mí lo más importante, y pues traigo esta foto ya con personas que de un tiempo atrás de salas de cirugía, es el trabajo en equipo. Si no trabajamos en equipo, obviamente no vamos a obtener los mejores resultados para nuestros pacientes. ¿Y cuáles son los mejores resultados? Que el paciente salga completamente satisfecho del trabajo que nosotros le hacemos. Y hay pacientes que nos preguntan en los pisos, ¿y cómo está la niña que me recibió y que iba a ser la instrumentadora o la auxiliar que me ayudó a pasar de la camilla a la mesa quirúrgica? Me le da saludos y me les da mucho agradecimiento. Para los pacientes es muy importante ese primer contacto que tenemos con ellos. Y la mayor satisfacción que yo he tenido con el trabajo quirúrgico y con el trabajo a través de los años, este es mi grupo de neoplasias del peritoneo después de un procedimiento quirúrgico. Aquí el doctor Arias, el doctor Londoño, y aquí los que trabajamos realmente en ese grupo, que es el doctor Otero, y en este momento que soy yo, estábamos en nuestro caso 100, y para pues nosotros en este tipo de procedimiento fue muy satisfactorio llegar a este número de paciente con los mejores resultados. Y el concurso de nuestro grupo quirúrgico, que para mí es muy importante. En salas de cirugía me siento muy cómoda porque trabajamos en equipo y apoyamos todos los procedimientos en lo que uno más pueda. Yo les colaboro para sacar adelante nuestros pacientes, para que nuestro paciente salga realmente satisfecho de todos los procedimientos. Muchas gracias, doctor Patiño. Al doctor Patiño lo recuerdo con mucho cariño porque en este momento estoy parada aquí. Gracias a él, yo tuve un accidente bastante fuerte. Gracias al empuje y a la dedicación que él tuvo conmigo, estoy parada con mis dos piernas. Para él yo era la modelo de él porque yo tuve una infección de tejidos blandos bastante grave, pero él me sacó adelante. Muchas gracias, doctor Patiño.